Muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro Círculo Actualidad Jurídica y Fiscal, hoy con el tema Análisis práctico de la reforma laboral. Yo soy María Antonia Schönburg, directora del área Socios y Eventos, y es un placer para mí acompañaros esta mañana en el webinario que organizamos en colaboración con Miralles Abogados. Durante el evento nos podéis enviar vuestras preguntas a través del cuadro de preguntas que tenéis ahí y después de las presentaciones y dentro del tiempo que tenemos disponible, los ponentes contestarán a las preguntas recibidas. Este webinario se graba y en breve también estará disponible en nuestra página web, así que podréis volver a ver el webinario y o compartirlo con otras personas que creéis que tengan interés en la materia. La sesión que nos reúne esta mañana es para analizar los aspectos críticos de la reforma laboral desde un punto de vista práctico, realizando también un repaso sobre las novedades más relevantes de la actualidad laboral del 2021. Para ello contamos con varios representantes hoy de Miralles Abogados. Miralles Abogados es un despacho especializado en derecho laboral y de la seguridad social, materias con las que vienen asesorando desde hace más de 30 años. El equipo está integrado por profesionales de habla inglesa, alemana y portuguesa, que prestan servicios a empresas nacionales e internacionales. Os quiero presentar brevemente a los tres ponentes. Carlos Miralles Mirabet es colaborador docente de Derecho del Trabajo en ESADE y miembro de la Asociación Europea de Abogados Laboralistas. Cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el campo de derecho laboral y seguridad social. También nos acompaña Sergio Solanas, que tiene una amplia experiencia en numerosos procedimientos judiciales de elevada complejidad en todas las instancias de la jurisdicción social y administrativa. Y last but not least, tenemos a Carlos Miralles Doms, quien presta apoyo a los abogados del equipo en todo tipo de consultas recurrentes, reestructuraciones empresariales, modificación de condiciones de trabajo, negociaciones colectivas y un largo etcétera. Bienvenidos, Carlos, Sergio y Carlos. Gracias por colaborar una vez más con nosotros en el marco de nuestro Círculo Actualidad Jurídica Fiscal. Y ya os cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, María Antonia, y gracias a la Cámara por permitirnos participar en esta jornada de la que ya somos asiduos periódicamente. El objetivo, como has dicho, es compartir unas reflexiones en relación a la reforma laboral que se ha plasmado en un acuerdo, como sabe todo el mundo, tripartito entre el Gobierno y agentes sociales, y que se ha plasmado en el Real Decreto 32-21 de 28 de diciembre. Como tenemos poco tiempo, vamos a intentar hacerlo de manera muy esquemática, casi telegráfica en algunos puntos, simplemente para llamar la atención sobre cuestiones que creemos que va a cambiar y que requieren una reflexión importante. Antes de entrar en lo que es el análisis o las reflexiones de la reforma, creo que es muy importante hacer un recordatorio, como hemos venido haciendo en ocasiones anteriores, a qué ocurre, porque la vida sigue y no todo es la reforma laboral y hay muchas cosas que vienen de atrás y además con obligaciones para las empresas. Entonces, es importante que hagamos un recordatorio de qué novedades legales en legislación ha habido en el año 2021. Esto, que lo venimos haciendo de manera frecuente, se ha plasmado en un cuadro cronológico que se os va a mandar junto con la presentación, en la que tenéis durante todo el 2021 todas las normas que se han modificado en materia laboral. Yo creo que para los que nos dedicamos a esta materia es muy importante tener esa visión un poco global, ¿no? Es decir, la reforma es muy importante, pero durante el 2021 ha habido diversas normas. Por poner un ejemplo, me remito ya a la presentación de este cuadro que se os va a mandar. Para poner un ejemplo de la importancia de otras normas que se están juntando junto a la reforma laboral, es la Ley 21-2021. Esa ley
relativa a pensiones modifica la jubilación en varios aspectos de jubilación anticipada, la jubilación activa, la jubilación forzosa. Lo pongo como referencia para que tengáis en cuenta que esas normas son de practicidad absoluta y de importancia en el día a día de las empresas. Por lo tanto, tenéis primera idea, tenemos un repertorio de las novedades de legislación en el 2021. Además de eso, no puedo tampoco dejar de recordar que además de esas novedades en el 2021, sigue habiendo obligaciones y cosas que siguen vivas, y algunas con plazos y algunas inmediatos. Por ejemplo, y solo es un recordatorio para no perder demasiado tiempo, recordar que los planes de igualdad serán obligatorios a partir del 7 de marzo para empresas de 50 o más trabajadores, nos quedan 2 meses. Esto va pasando los tiempos. Igualmente, recordar que los canales de denuncia, compliance, también son obligatorios. Incluso podría pensarse que ya son obligatorios para empresas de más de 50 trabajadores, por los plazos que había de transposición de la directiva. Por lo tanto, planes de igualdad, canales de denuncia son cuestiones de máxima actualidad en la cual hay obligaciones para la empresa para la implementación. Termino aquí en cuanto a novedades, hemos dicho legislación, novedades laborales también, solo lo menciono. Hay una encima de la mesa que va a plantear muchos problemas, que es el IPC del año 2021. Es que, como sabéis, el IPC ha terminado en un 6,5 y nos encontramos en que en cláusulas de revisión de convenios requieren una actualización y eso significa un impacto económico muy considerable y habrá que pensar, o habrá que analizar o abordar si es posible, pues cómo amortiguar esos impactos o cómo gestionar eso, porque nos vamos a encontrar con unas cláusulas de revisión y una incidencia económica muy importante. Eso para hacer unos flashes del tema. Igualmente, además de que tengáis en el cuadro todo el repertorio de legislación, nosotros, igual que hemos hecho otras ocasiones, vamos a reseñar en ese cuadro que también os enviamos aquellas sentencias que nos parece que pueden abordar criterios que son de interés y de necesidad de conocimiento por parte de las empresas actuales. Dos ejemplos de sentencias que están estableciendo determinados criterios. Unas son relativas a una materia muy importante que se ha planteado durante este tiempo, que es el teletrabajo, ¿no? Ya ha habido distintos pronunciamientos, tenéis ahí algunos, en los cuales, en cuanto a teletrabajo, sobre todo se aborda la obligación o no de compensación, en qué condiciones, qué pasa con los tickets de comedor cuando uno hace teletrabajo, las ayudas de comida, qué pasa con los pluses de transporte, cuando uno está en su casa y no va a la empresa. Son sentencias que creo que son de máxima actualidad e interés, ¿no? Y termino aquí esa reseña de sentencias con una, para poneros otro ejemplo de también importantísima actualidad, que es la antigüedad de los contratos fijos discontinuos. Pensemos que estas sentencias del Supremo son anteriores a la reforma, pero esta que acabo de mencionar, la de la antigüedad de los contratos fijos discontinuos, pues será de plena o de aplicación probablemente en estos temas. Bueno, visto este recordatorio muy rápido, que tendréis ahí todo escrito, legislación, jurisprudencia y algunos puntos de interés, vamos ya directamente con la reforma. La reforma, vamos a hacer primero un repaso muy rápido, porque es necesario para enmarcar un poco luego las reflexiones y las preguntas que pueda haber de lo que ha cambiado. En tres bloques. Primero, contratación. Todo lo que ha cambiado lo podemos clasificar a efectos prácticos. Ahora, en contratación. Segundo bloque, negociación colectiva y subcontratación. Tercer bloque, lo que podemos llamar ERTES o mecanismos de flexibilidad. Vamos a empezar con este primer bloque, que voy a desarrollar yo, luego daré paso a Sergio y a Carlos para abordar los otros. Repito, en esta primera parte vamos a intentar hacerlo bastante esquemático lo que ha cambiado y en la segunda parte de la exposición pues haremos más conceptualmente reflexiones o conceptos más de este tipo. En cuanto a contratación, ¿qué es lo que ha cambiado en cuanto a contratación? Bueno, yo creo que es que ya sí tengo que adelantar que la reforma laboral realmente es una reforma de la contratación. Esto es lo más relevante, a mi juicio, de lo que ha pasado. Y siguiendo el orden del decreto, lo que ha cambiado son contratos formativos y contratos de duración determinada. Estos dos son y el fijo discontinuo. Empezamos con los contratos formativos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ahora se modifica el artículo 11 del Estatuto y se introducen dos modalidades de contratos formativos. Recordáis que antes había aprendizaje, formación,
prácticas, pues esto queda sustituido ahora por dos modelos de contratos formativos que son, en primer lugar, el contrato de formación en alternancia y, en segundo lugar, el contrato formativo para la obtención de práctica profesional adecuada a los estudios. Un título muy largo, pero serían estas dos modalidades de contrato. El primero, por cierto, en una materia, como luego veremos, de larga tradición también el de la alternancia y la formación dual en Alemania, y que en España pues, le falta tener más engarce, pero ahora veremos. Primer contrato, contrato de alternancia. Este contrato, la filosofía del contrato es precisamente alternar estudios con una práctica profesional, esa formación dual, digamos así. Telegráficamente, algunos aspectos para tener un poco en cuenta serían la duración, mínimo 3 meses, máximo 2 años. Un tema importante que son los planes formativos. Aquí se hace mayor hincapié en estos contratos en que la empresa y el organismo o la entidad que dé la formación hay que coordinarse, hay que desarrollar unos planes formativos para que realmente pues sea útil esa cuestión, ¿no? Otro concepto también a destacar es el tiempo efectivo de trabajo. Decimos que es un contrato que alterna trabajo y formación y hay unos límites. No podrá ser superior al 65% en el primer año ni al 85% en el segundo, el trabajo efectivo a prestar por parte del trabajador, ¿no? Hay una serie de limitaciones para los trabajadores con este contrato. No podrán hacer horas extras y una serie de cuestiones. No se puede hacer un periodo de prueba en este tipo de contrato, algunos establecen. También se señala la remuneración. La remuneración será la que establezca el convenio colectivo y en todo caso pues, se ponen unos topes del 60. No podrá ser inferior al 60 en el primer año ni al 75 del salario de convenio. Por lo tanto, aquí, para acabar este contrato de alternancia, porque estos formativos más o menos siguen un poco la estela de los anteriores, decir que hay un desarrollo reglamentario pendiente en el cual se concretará bastantes cuestiones relativas al funcionamiento de este tipo de contrato. Segundo contrato formativo, que es el contrato formativo para la obtención de práctica profesional adecuada a los estudios realizados. También muy esquemático. Se puede realizar dentro de los 3 años de haber finalizado los estudios. La duración no menor a 6 meses, no mayor de 1 año. También limitaciones en cuanto a que el trabajador no podrá hacer horas, etcétera. Aquí sí que es posible el periodo de prueba. También importante el plan formativo y desarrollo reglamentario. Yo diría que aquí básicamente es un poco el esquema de los dos contratos. Hay unas normas comunes al contrato de alternancia y al contrato formativo para obtención de la práctica profesional. Normas comunes. La más relevante, para no extenderme, sería que los convenios colectivos podrán determinar puestos de trabajo a ocupar por este tipo de contratos. Y segunda, y bastante importante, es que hay un desarrollo reglamentario pendiente de esta materia que podrá establecer los requisitos para la celebración de estos contratos, y dice la norma, incluso señalando el número de contratos por tamaño del centro de trabajo, exigencias de estabilidad de plantilla. Hace una referencia a dos conceptos que la verdad habrá que seguir muy de cerca para ver cómo desarrolla reglamentariamente y si nos pone, qué tipo de requisitos pone en cuanto a número máximo, obligaciones para la empresa, etcétera. Pero llamo la atención a ese desarrollo reglamentario que me parece importante. Segundo tipo de contrato que yo diría que es de los más importantes que sufre un cambio radical con la reforma laboral. Los contratos de duración determinada. Realmente se ha dicho, y luego lo volveremos a valorar, que es una reforma del sistema de contratación. Aquí también intento ser telegráfico. Conceptos. Se elimina el contrato de obra o servicio. Pensemos, si no recuerdo mal, que el año pasado se hicieron unos 4 millones de contratos. Eso luego discutiremos dónde van a ir esos contratos de obra o servicio, que era un mecanismo muy utilizado por las empresas y que habrá que ver cómo canalizarlo. Se elimina el contrato de obra. Se establece una presunción más reforzada aún de que el contrato es indefinido. Esto es un concepto. Toda la exposición de motivos de este decreto, el tema de fondo es hay que reducir temporalidad y aquí el contrato básicamente o fundamentalmente es indefinido. Y de esta manera se elimina el contrato de obra y se establecen
una modificación del artículo 15 del Estatuto, que es el que regula los contratos de duración determinada, estableciendo dos tipos de contratos temporales. A partir de la entrada en vigor de esto, en el marco legal nuestro habrá dos tipos de contratos temporales. El primero, denominado circunstancias de la producción. El segundo, contratos para la sustitución de personas trabajadoras. Ahora vamos a abordar cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que todos estos dos tipos de contratos son contratos que requieren una causa. Y en la norma se establece ahora una cuestión que habrá que seguir con mucho cuidado, que es que para que se entienda que hay una causa que justifique este tipo de contrato, tiene que haber tres requisitos. No tres, sino es la causa que habilita, las circunstancias concretas del caso que justifican y la conexión con la duración. Tendré que explicar por qué un mes, por qué dos. Es decir, atención porque esos conceptos son un poquito vagos y habrá que, a la hora de hacer el contrato, tener mucho cuidado en no ir al automatismo típico del contrato de demás, hay que explicar muy bien esos tres requisitos. Circunstancias de la producción. Vamos al primero que es importante. Circunstancias de la producción, como contrato temporal. Dos tipos a su vez. Primer tipo es el contrato para el incremento ocasional e imprevisible. En este primer tipo podemos decir que como una subespecie, ¿no? Porque dice incremento ocasional e imprevisible de necesidades y segundo unas oscilaciones que aun siendo la actividad normal generan un desajuste temporal de empleo. Esto en el primer tipo. En este primer tipo, el incremento ocasional e imprevisible es más o menos lo que venía justificando los antiguos contratos eventuales por circunstancias de la producción, el incremento de pedidos, acumulación de tareas, más o menos. Esto sería el incremento ocasional e imprevisible que habría que explicar bien. En las oscilaciones que generan un desajuste temporal es un concepto nuevo, que habrá que ver cómo se interpreta eso de las oscilaciones. Es verdad que en la propia norma nos dice que el tema de las vacaciones anuales puede encadenarse, que era un tema debatido, ¿qué contrato hacemos para sustituir al personal en vacaciones? Bueno, pues ahora parece que la norma nos está diciendo que esas oscilaciones que producen desajustes se entenderán incluidas las vacaciones anuales. Este contrato no puede tener una duración de más de 6 meses y por convenio colectivo podrá ampliarse a 1 año. Este es el primer tipo, incremento ocasional, imprevisible, oscilación. Segundo tipo, en el artículo 15 de circunstancias de la producción. Será el contrato de circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. La verdad es que yo aconsejo a los que estemos en este mundo y tenemos que manejar este texto que os leáis varias veces el decreto. Yo cada vez que me lo vuelvo a leer hay que entender bien conceptos que son como muy indeterminados y habrá que ir viendo el tema, porque repito que aquí lo que dice es circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Este es un contrato muy, muy curioso. Este sí que es novedoso. El otro es el heredero aproximado del antiguo eventual, pero este es nuevo. Porque este contrato, y luego entraremos en la parte de debate al respecto, permite hacer, solo es posible hacerlo por un máximo de 90 días al año, que no se podrán realizar de forma continuada. O sea, parece que tengo que hacerlo en periodos, no puedo hacer 90 seguidos, sino que hay que fraccionarlo. Es un contrato del que tendré que informar, y eso nos da pistas un poco del tema, para luego en la parte práctica veremos cómo se maneja ese contrato y cómo se hace. Tenemos que informar a la representación de los trabajadores en el último trimestre de las previsiones anuales para el año que viene de ese tipo de contrato. Ese contrato no se puede realizar en el marco de contratas y subcontratas y, bueno, yo diría que es una de las novedades importantes que habrá que ir viendo y delimitando bien qué juego da ese contrato. Adelanto que parece que es como un mecanismo para campañas cortas, previsibles y cíclicas, por ejemplo, unas rebajas, por ejemplo, una campaña determinada, que ya sepa de antemano que requiere una oscilación de plantilla y que la norma me habilita para hacerlo durante el plazo máximo de 90 días. De todas maneras, luego en las preguntas veremos que surgen bastantes dudas respecto a este tipo de contrato. Por lo tanto, circunstancias de la producción, digamos el incremento ocasional o las oscilaciones,
6 meses máximo 1 año. Segundo, circunstancias ocasionales y previsibles, el contrato de duración de 90 días para entendernos coloquialmente. Tercer supuesto que hemos hablado del contrato de duración determinada será el de sustitución de la persona trabajadora. Este contrato de sustitución de la persona trabajadora es el antiguo contrato de interinidad. Es bastante, sigue un poco la misma filosofía del de interinidad con un par de precisiones y para mí una novedad bastante interesante. Este contrato. Hay que identificar a la persona sustituida. Dos cuestiones que pueden ser de interés en algunos casos: se podrá solapar el contrato antes de que la persona con reserva de puesto se vaya, cosa que tiene un cierto sentido para poder hacer un traspaso de determinadas cuestiones, porque si no se planteaba una duda, ¿no? Pero solo en el inicio, curiosamente a la finalización no, solo en el inicio. Y destaco en este tipo de contrato, como más interesante para mí, es que se podrá hacer para completar la jornada reducida de trabajadores que tengan esa reducción por causas legales. Esto es interesante, porque eso es para alguien que tiene una reducción por guarda legal, pues no, podremos hacer un contrato de sustitución para completar esa jornada reducida y es temporal, con lo cual pensemos que puede haber espacios de tiempo bastante grandes, porque hay reducciones con un plazo largo de tiempo en el que podremos tener gente temporal cubriendo ese hueco. Luego también veremos aquí cómo gestionar esta cuestión y qué cosas creo que deberían haberse planteado. Tercero, proceso de selección. Cuando hay un proceso de selección para nueva contratación, también tenemos ahí una posibilidad de contratación temporal. Estos contratos de duración determinada que hemos visto, circunstancias de producción, sustitución, tienen unas normas comunes o generales, digamos, que es importante destacar algunas cuestiones, ¿no? Primero es el tema de que en la negociación colectiva, y luego nos referiremos a la negociación colectiva, porque yo pienso que es una cuestión importante también que subyace ahí en la reforma. En los convenios colectivos se podrán establecer determinados planes, determinadas regulaciones respecto a los contratos temporales, y el decreto señala una expresión que también da lugar a bastantes cuestiones a tener en cuenta. Te dice que podrá adecuar la relación de volumen del contrato temporal y la plantilla y podrá establecer porcentajes máximos de temporalidad. Como todos recordáis, se discutió en la reforma la idea de poner un porcentaje máximo de contratos temporales a realizar en la empresa, probablemente en función del número de trabajadores. Eso se ha desechado, pero aquí se recoge que en la negociación de los convenios colectivos eso se podrá incorporar. Luego volveremos al tema, como carácter general. Segundo tema, en lo que está pasando en la reforma se apuesta claramente por el objetivo de reducir la temporalidad y aquí se apuesta claramente por una cuestión de lucha antifraude. Hay una serie de medidas que podemos llamar de lucha antifraude que son muy relevantes y a tener muy en cuenta por las empresas, ¿no? Me voy a referir a dos conceptos o tres de estos. Primero, la concatenación de contratos. Recordáis que anteriormente 24 meses en 30, pues ya se convertía en indefinido el trabajador, sea cual sea la circunstancia, y ahora ese periodo de concatenación se reduce a 18 meses en 24, de manera que más o menos, para entenderlo fácilmente, sea cual sea la causa legal que tenga la contratación, cuando se produzca un trabajador, aquí hay una novedad muy importante que ahora me referiré, que cuando un trabajador lleve 18 meses con contratos temporales, aunque sean válidos, en un periodo de 24, automáticamente adquirirá la condición de fijo. Esto ya era más o menos anterior, con más plazo, ahora se reduce. Pero ahora se incorpora un concepto interesante también, que es que la persona trabajadora que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado 18 meses en 24 será indefinida. Y esta segunda parte sí que es importante, porque eso significa que ya no es la persona, sino que es el puesto el que tenemos que considerar, de manera que si en ese puesto ha habido contratos temporales y yo soy el cuarto contratado temporal y cuando llego ahí hace 18 meses que este puesto es ocupado con contratos temporales, yo pasaré a ser fijo. Pensar la importancia que tiene entre la diferencia entre el trabajador que ha estado contratado y el puesto ocupado por un trabajador. Creo que eso es en la filosofía que estamos diciendo. Indefinido, indefinido, indefinido. Por lo tanto, hay que reducir y restringir las causas de temporalidad. Para esa restricción de las causas de temporalidad y para penalizar la temporalidad, se penalizan
se penalizan los contratos temporales cortos de menos de 30 días. En España no, hay datos que demuestran que ha habido mucho contrato temporal de corta duración, de muy corta duración. En esta filosofía de restringir al máximo la contratación temporal, lo que se hace es reducir, es penalizar y, por lo tanto, establecer una cotización adicional para los contratos de menos de 30 días. Igualmente, se aumentan las sanciones, tanto en cuantía como estableciendo una cuestión muy, muy importante, que es que será por trabajador en el cual se produzca esa contratación. Es decir, si nosotros en la empresa tenemos 40 contratos temporales mal hechos, tendremos 40 sanciones. 40 sanciones cuyo importe también se ha elevado de manera considerable, pudiendo llegar hasta los 10.000 euros. ¿Cuál es importante? Termino este capítulo del régimen transitorio de esta cuestión, estableciendo que también hay un régimen en la contratación temporal transitorio a diferenciar entre antes de 31 de diciembre, contratos hechos antes de 31 de diciembre, que fundamentalmente se seguirán rigiendo por la regulación anterior, contratos que se hagan de enero a marzo, que se regularán por la regulación anterior, pero con una duración máxima de 6 meses, y a partir de marzo que entrará en vigor plenamente esta cuestión. Termino el tema de contratación con el tema del fijo discontinuo. Modificación, hemos visto que se ha modificado el 11, el artículo 15 del Estatuto, y el artículo 16 del Estatuto, que es el que regula el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo, la nueva regulación, se establece una primera definición general que ya nos da la pista de que hay como 2 subespecies de fijo discontinuo. Y se dice que se podrá hacer contratos de trabajo fijos discontinuos para realizar trabajos de naturaleza estacional o de actividad productiva de temporada, de campaña. Esa primera parte es el clásico, histórico contrato de fijo discontinuo, pues en el sector agrícola, es decir, es de temporada. Pero luego se añade, en esta nueva regulación del fijo discontinuo, se dice, o trabajos que no teniendo esa naturaleza estacional, pero que sean de prestación intermitente, concepto también que ahora hablaremos, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Hay que leérselo varias veces esto, ¿verdad? Yo me lo leí y decía, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Es decir, aquí, esta segunda parte, que yo creo que es la más relevante, este segundo modelo de contrato fijo discontinuo, al final lo que estamos diciendo es que tengan prestación intermitente. Este segundo modelo, el decreto establece que podrá realizarse vinculado a contratas y subcontratas. Y esto tiene gran relevancia. Y también se establece que este contrato fijo discontinuo, estas prestaciones intermitentes, también podrá utilizarse por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición en varios clientes. Por lo tanto, ya tenemos una pista aquí importante de decir, vamos a ver, yo preguntaba al principio, ¿dónde irán esos contratos de obra o cómo van a gestionarse los contratos, qué tipo de contratos va a hacer, en contratas o en ETCs? Bueno, pues aquí nos está diciendo que este fijo discontinuo de prestación intermitente es posible que se realicen contratas y subcontratas y en ETCs. No solo esto, sino que en contratas y subcontratas, nos dice el decreto, para entender esos periodos, como decimos que es discontinuo, en una contrata lo que está diciendo el decreto es que hay unos periodos de inactividad entre que la empresa lo manda a una contrata o a otra. Esos periodos de inactividad se dice que solamente se podrán establecer entre recolocaciones de subcontrata. Por lo tanto, yo puedo hacer un fijo discontinuo, lo mando a un cliente, queda en inactividad, lo mando a otro, y se dice que en los convenios colectivos se establecerá de sector el plazo máximo de inactividad entre asignación, vamos a llamarla así, entre asignación y asignación. Y que ese, en defecto de que lo que diga el convenio colectivo, no podrá ser superior a 3 meses. Con lo cual, el mecanismo de este fijo discontinuo es que sí, que es fijo, yo tengo una contratación fija, pero una fijeza un poco peculiar, porque yo le puedo asignar a un determinado cliente, acaba el trabajo de esa contrata, se desactiva, se queda en espera, vamos a llamar así, en inactividad, en espera de asignación, en desempleo. Esa situación de espera de asignación no puede ser en principio, salvo contrario del que establece el convenio, más de 3 meses, y la empresa principal o la empresa contratista luego lo asigna a otra
a otra contratación. Digamos que es un mecanismo muy peculiar, muy peculiar. También se establece qué ocurre si pasados esos 3 meses, suponiendo que sean 3 meses, la empresa titular del contrato no puede asignar al trabajador a otro tipo de obra o de proyecto o de cliente. Y ahí lo que se dice es que entonces se tendrán que adoptar las medidas coyunturales o definitivas que sean precisas. Es decir, si yo no puedo ese contrato fijo discontinuo asignarlo a otro cliente, lo que tendré que hacer o podré hacer es o una suspensión de contrato o reducción o un despido. Pensemos que es importante. Otra precisión, y acabo ahí en el fijo discontinuo, me parece un contrato de lo más importante en cuanto al juego que puede dar esto de futuro, es que hemos dicho que en el de la contrata, el espacio ese de espera entre asignación de contrata es máximo de 3 meses salvo el convenio. En la ETT no habla nada de esto, no se señala, con lo cual deja abierto ahí un campo bastante grande. Decir, bueno, puedo tener un señor, una ETT, lo contrato con fijo discontinuo, lo asigno a un cliente de puesta a disposición, lo desactivo, lo vuelvo a activar, en fin, creo que ahí da una cancha bastante importante. Antigüedad. En el fijo discontinuo, el decreto, aunque luego eso es un tema de polémica que luego comentaremos, lo que se establece es que en la antigüedad se tendrá en cuenta todo el periodo de prestación de servicios. Esa es la definición general, aunque hay una salvedad. Luego, ya adelanto que ahí la discusión es, bueno, ¿es antigüedad de toda la prestación de servicios, esos efectos de la indemnización por un posible despido, o es a efectos de complementos, ¿no? Parece que la opinión mayoritaria es de que es a efectos de complemento, ¿no? Y que la indemnización por despido deberá tener en cuenta únicamente los periodos efectivamente trabajados, ¿no? Luego volveremos sobre el tema. Para terminar ya el bloque de exposición inicial que a mí me tocaba, me parece que me estoy pasando ya del tiempo, quiero hacer una referencia a una cuestión que afecta a un sector muy específico, pero que me parece tremendamente interesante porque aporta ideas que en la negociación colectiva o lo que de futuro pueda pasar, pues hay que tener muy presente. Además, da una idea de por dónde van los tiros de esta reforma, ¿no? Y luego lo valoraremos, que es el contrato fijo adscrito a la obra en el sector de la construcción. Es un sector muy específico, muy específico. Es un sector que ya tenía un marco especial en el convenio colectivo de la construcción y tenía un contrato que se llamaba, como saben bien algunos de los que nos están escuchando perfectamente porque son del sector y saben muy bien el tipo de contrato que hablamos, que se llamaba contrato fijo de obra, que ni era fijo ni era de obra. Esto es una cuestión curiosa porque el convenio colectivo establecía esa denominación, pero mirando bien cómo funcionaba o cómo funciona todavía en el convenio colectivo de la construcción, ese contrato, pues verdaderamente ni era fijo ni era de obra, porque me permitía llevarlo a otra obra y si no finalizar. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha hecho este decreto y la modificación? Bueno, cambia, se llama contrato fijo adscrito a obra y a efectos estadísticos, que es otra cosa que luego hablaremos, es un contrato indefinido. Lo que pasa es que es un contrato indefinido con una peculiaridad muy interesante y es que cuando acaba la obra, la empresa lo que está obligada es a proponer una recolocación al trabajador en otra obra. Y esa recolocación en otra obra, con unos plazos determinados, esa recolocación en otra obra tiene esa obligación para la empresa, tiene algunos supuestos de exclusión. Uno de ellos importante cuando no tenga obra en la provincia o cuando ya la tenga cubierta y por lo tanto no pueda ocupar. Y entonces ahí se establece una figura nueva, que luego volveremos sobre ella, que es posible extinguir el contrato en esos supuestos y lo más importante, dice el decreto, por causas inherentes a la persona trabajadora, no a la empresa, sino que a la persona trabajadora. Eso tiene bastante incidencia. Lo dejo ahí, luego volveremos al tema en el turno de tal. Yo creo que ya excediéndome, ahora correspondería que Sergio nos dé unos apuntes un poquito de decir qué ha ocurrido, qué se ha cambiado en la negociación colectiva y en la subcontratación. Sergio, cuando quieras. Muy bien, Carlos, gracias. Pues sí, muy brevemente, porque realmente el objeto de la reforma, como has dicho, se centra básicamente en la contratación, pero sí que hemos querido agrupar ahora en un solo bloque pues dos materias que también han sido objeto de esta reforma laboral. Una primera, la subcontratación, y una segunda, la negociación colectiva. En cuanto a lo que se pretende con la reforma en estas dos materias, pues la primera es que intentar
que la externalización productiva a través del método de la subcontratación pues no sea un instrumento de mera reducción de costes. Situación que en los diferentes foros que en el sector pues en el que nos encontramos y en los tribunales pues se ha debatido repetidamente. Y con respecto a la negociación colectiva, lo que pretende la reforma es reforzar esa vertiente de negociación colectiva, de regulación de las relaciones laborales en una herramienta o un instrumento que todos sabemos, los que estamos aquí presentes y asistentes a esta conferencia, pues el convenio colectivo es clave en la regulación de esas condiciones de trabajo que se deben adaptar o pretende adaptar a las características del sector o de la empresa. Muy brevemente, porque el tiempo nos apremia, lo que ha hecho la reforma pues es modificar con respecto a la subcontratación, modificar el artículo 42 del Estatuto. No se cambia el artículo 42, sino que se introduce un nuevo párrafo, que es el párrafo sexto del artículo 42, en donde se introduce un nuevo marco entre las empresas, un nuevo marco jurídico entre las empresas. Establece ahora el nuevo artículo 42 con este párrafo que el convenio colectivo de aplicación será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable a la contratista o subcontratista. Si hay un convenio colectivo de empresa, también nos dice que será de aplicación en las condiciones que se establece en el artículo 84, que también se modifica, es decir, que será de aplicación el convenio colectivo de empresa, salvo en materia salarial. El segundo apartado, el segundo bloque, la segunda materia que introducimos en este bloque es el de la negociación colectiva. También la reforma introduce una modificación, en este caso del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, en donde, como sabéis, el artículo 84 establece la prioridad aplicativa del convenio de empresa con respecto al convenio colectivo del sector y ahora el artículo 84.2, el convenio para el nuevo artículo 84.2, el convenio colectivo del sector prevalece sobre el de empresa en lo referente a la cuantía del salario base y complementos salariales. Hasta ahora, con la reforma, antes de la reforma, en esta materia, el convenio colectivo de empresa tenía prioridad aplicativa sobre el convenio colectivo sectorial y ahora es el convenio colectivo sectorial el que supera en eficacia y en prioridad aplicativa al convenio colectivo de empresa en esta materia de salario base y complementos salariales. Se modifica también en esta materia de negociación colectiva el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores que regula la vigencia de los convenios colectivos. Se recobra ahora de nuevo esa vigencia indefinida cuando hay una denuncia del convenio colectivo y transcurrido un año no se llega a acuerdo en el nuevo texto del convenio colectivo. A falta de acuerdo, se dice ahora que sigue siendo de aplicación el convenio colectivo cuando ya a pesar de haber transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo. En este aspecto, y acabo este segundo bloque, en este aspecto, pues llamar la atención respecto a un régimen transitorio que establece la propia reforma en la disposición transitoria sexta del Real Decreto 3221, en donde se establece que para adaptar los convenios colectivos ya existentes a esa preferencia aplicativa, se establece que entrará en vigor esta preferencia aplicativa cuando pierdan vigencia los convenios colectivos existentes, o sea, hemos de esperar para esa preferencia aplicativa que establece ahora el nuevo artículo 84, que pierda vigencia el nuevo convenio y, como máximo, nos dice en el plazo de un año. Con lo cual, o pierde vigencia o debemos esperar el plazo de un año para que entre en vigor esa prioridad aplicativa o esa preferencia aplicativa de materia salarial del convenio colectivo sectorial. Y cuando entre en vigor esa preferencia aplicativa, los convenios colectivos nos establece la disposición transitoria sexta que se deben adaptar en el plazo de 6 meses a partir de esa entrada en vigor. Estas son las dos reformas muy rápidas con respecto a las materias de subcontratación y negociación colectiva.
Carlos, cuando quieras con respecto a los ERTEs. Muy bien, gracias, Sergio. Pues como último bloque de novedades, vamos a abordar también muy rápido y telegráficamente el tema de los ERTEs. Nos quedará, yo creo que después de esta breve presentación, una buena media hora para el turno de preguntas y reflexiones más prácticas. Centrándome en las novedades concretas que prevé la nueva reforma en cuanto a los ERTEs, voy a hablar de ERTEs ETOP, ERTEs de fuerza mayor, voy a mencionar el mecanismo RED, sin entrar, y luego un bloque importante que es cómo juega la legislación, vamos a decir, COVID, de ERTEs COVID, con toda esta nueva reforma, ¿vale? Y a ver ahí cómo se cruzan las dos normativas y cómo se aplican. En cuanto a los ERTEs ETO, bueno, es un mecanismo que ya existía anteriormente a esta nueva reforma, existía anteriormente al COVID, se venía utilizando y en algunos momentos ha sido un mecanismo útil. También por el foro en el que estamos con la Cámara de Comercio Alemana, por poner un ejemplo también en Alemania, es un mecanismo que evidentemente también existía, el Kurzarbeit, y se venía utilizando anteriormente. También con el COVID, evidentemente, ha sufrido matizaciones y cambios que todavía son de aplicación. En cuanto al ERTE de todo, básicamente destacar dos cosas. Se comprimen plazos, ¿vale? En la constitución de la comisión representativa y en el periodo de consultas para empresas de menos de 50 trabajadores. Todo ello recordando que es salvo pacto en contrario. Yo creo que en el COVID se evidenció en algunos casos, si las partes se ponen de acuerdo, estos plazos se pueden aligerar mucho, por no decir hacerlo prácticamente en pocos días. En cuanto, pasando ya a los ERTEs de fuerza mayor, que básicamente se incorpora, yo creo, la normativa que con el COVID ha ido saliendo y se incorpora ya en el estatuto para dejarlo un marco más estable. Esperemos no tener que utilizarlo demasiado o próximamente, pero queda incorporado en todo caso en el estatuto. Tenemos dos ERTEs de fuerza mayor, básicamente. El normal, que ya existía anteriormente, que está en el 47.5 del estatuto. Destacar simplemente es el ERTE de fuerza mayor que ya existía también anteriormente al COVID, poco utilizado, eso sí, históricamente. Y destacar con esta reforma que la empresa, ahí sí que se introduce una novedad, que la empresa puede decidir si es suspensión o reducción, ¿vale? Que antes seguramente no quedaba claro. Con el COVID y en la práctica se empezó a ver que sí que tenía potestad la empresa y en cualquier caso ya queda recogido en la norma. Como recordatorio, pues evidentemente hay que hacer la solicitud a la autoridad laboral con información a RLT, necesitas autorización y en caso de que no llegue la autorización por parte de la autoridad laboral, el silencio positivo, que ya yo creo que ya quedó claro en el COVID, pero que ahora se recoge en el estatuto. Segundo tipo de ERTE de fuerza mayor, en el 47.6 del estatuto, está regulado. El impedimento y limitación, que también existe o se ha introducido a raíz del COVID. Básicamente es aquella situación de fuerza mayor que deriva de una decisión de la autoridad pública competente, ¿vale? Lo que resalta la nueva reforma es que tiene que justificarse la concreta limitación aportando la prueba pertinente, ¿vale? Por poner un ejemplo, ya ha ocurrido en el COVID, pues una empresa de retail que tiene tiendas de cara al público y que también tiene oficinas. Pues, bueno, evidentemente, si la Generalitat establece una limitación de cara al público, bien sea de horarios o un cierre total, se presentará pues, el personal afecto asignado a las tiendas de cara al público, de ese pues, perfil de dependienta, para tramitar ese ERTE de fuerza mayor por limitación o impedimento y la gente de oficinas, pues evidentemente quedará fuera y eso hay que documentarlo cuando se presenta el expediente. Reglas comunes a los dos ERTEs, ETOP y fuerza mayor. Se establece, y esto también es nuevo, que la reducción de jornada debe ser, en la medida de lo posible, una prioridad a la medida de suspensión, ¿vale?
Se prevé la posibilidad de afectar y desafectar en los dos expedientes, ¿vale? Yo creo que en la práctica, en el ETOP, ya se vino haciendo, ya se hizo durante el COVID y anteriormente, y en el de fuerza mayor se empezó a hacer con el COVID, pues, con alguna normativa que se introdujo, y ahora ya que también queda introducido en el estatuto un tema importante. La prohibición también de, mientras hay un ERTE en vigor, de externalizar, contratar o hacer horas extras, ¿vale? La sanción, en este caso, en caso de incumplimiento, como ocurre con los contratos temporales, básicamente será también por trabajador incumplido. Un pequeño apunte a la excepción sobre esta prohibición, ¿vale? Primero de todo, esta prohibición se refiere al ámbito del centro de trabajo, creo que es importante, no de toda la empresa, ¿vale? Y dentro de ese ámbito, en el centro de trabajo, hay excepciones. Si las personas que están de ERTE por su formación, capacitación u otras razones objetivas y justificativas, es como lo dice la norma, no pueden asumir ese trabajo, sí que podré contratar, externalizar o hacer horas extras. Por poner un ejemplo, pues tengo dos plantas de producción, las dos con una experiencia necesaria en esa planta por un tipo de producto, pues en una tengo una necesidad sobrevenida de producción y en otra no. Pues, si necesito un jefe de turno, más operarios, como la gente de la otra planta no está especializada y no va a poder hacer ese trabajo, podría contratar o empezar a hacer horas extras en esa otra planta. Luego tenemos exoneraciones y mantenimiento de empleo. Vale. Exoneraciones, en el ERTE de TOP se establece que será del 20% y la formación es un requisito indispensable para poder aplicárselas. En los de fuerza mayor será un 90%, ¿vale?, de las cuotas de seguridad social, y no es necesaria esa formación. Simplemente como recordatorio que es voluntaria aplicarse esas exoneraciones. En cuanto al mantenimiento de empleo, se establece desde 6 meses, una vez acabado el expediente, que esto se clarifica, y solo por persona que, en caso de incumplimiento, se devolverán las cuotas solo por persona incumplida. Es decir, si despedido una persona dentro de esos 6 meses, solo será de esa persona y no de todas las personas afectadas por el ERTE. El mecanismo RED no lo voy a comentar porque no hay tiempo, simplemente apuntar que lo activa el Consejo de Ministros, por tanto, si llega el caso, pues ya lo analizaremos. Y para acabar, este recordatorio que creo que es importante de la legislación COVID en cuanto a los ERTEs. Recordar que actualmente está en vigor hasta el 28 de febrero. Los ERTEs que precisamente entraron en vigor y se iniciaron anteriormente a la reforma, ¿vale?, ERTEs que son derivados del COVID. Los ERTEs de fuerza mayor perderán su vigencia sí o sí, estos ERTEs de fuerza mayor derivados del COVID el 28 de febrero, por lo tanto, una alerta ahí por si persiste la limitación o esa necesidad, habrá que tramitar un nuevo ERTE con la nueva regulación, y los ERTE de TOP finalizarán cuando pierda vigencia, sin posibilidad de aplicarse la prórroga, entiendo que prevé para los nuevos ERTE, ¿vale? Entonces, una alerta ahí para garantizar una cobertura en el caso de que pierdan vigencia los ERTE y se necesite proseguir con el expediente. Hasta el 28 de febrero está en vigor o está vigente también la ayuda por desempleo en caso de que las personas accedan nuevamente antes del 1 de enero de 2023, que no perderían el paro, y la famosa llamada prohibición para hacer despidos derivados de COVID. Y con esto, pues yo creo que ya podemos dar paso al turno de preguntas. María Antonia. Pues fenomenal, muchísimas gracias Carlos, Sergio y Carlos. Y empezamos rápidamente con las preguntas. A ver dónde las tengo. Por aquí, un momento. Las tengo que recuperar, que se me fueron de la pantalla. Tengo una pregunta aquí del público. Me comenta, ¿el contrato en alternancia contempla una duración excepcional de 3 años, ya que hay proyectos formativos de 3 años, dobles titulaciones? Si no, ¿cómo se puede cubrir un proyecto de 3 años de formación en alternancia? Bueno, aquí podríamos intentar ir corto en las preguntas y que den máximo. Yo pienso que el decreto es bastante específico cuando dice que la duración máxima será de 2 años. Y entonces me parece que va a ser difícil superar ese plazo.
Y en este ejemplo, como en algunos otros que luego pondremos, pues a lo mejor no habrá más remedio que llegar a un contrato indefinido y luego ver qué mecanismo hay de extinción del mismo, ¿no? Perfecto. Otra pregunta que tengo por aquí. Ahora sin el contrato de obra, ¿qué alternativas me da la norma para las necesidades que cubría ese contrato? Esta es una pregunta muy importante teniendo en cuenta la cantidad de millones de contratos de obras que se hacían, ¿no? Yo pienso, la cuestión que uno se plantea es cómo se van a canalizar esos contratos de obra. Yo pienso en orden, ¿eh? En orden de lo que pienso que va a dar más juego. Es el primero, el fijo discontinuo para prestaciones intermitentes. Yo creo que hemos hablado de este antes, ¿eh? En contratas y en ETTs. Yo creo que se va a canalizar mucho de los antiguos contratos de obra. Y quizá ese contrato de 90 días a lo mejor puede buscar ahí también un resto residual de ese tipo de contratos. Creo que serán los dos mecanismos que habrá que seguir de cerca y que darán juego a ese contrato. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Dónde lo tengo aquí? En el contrato fijo discontinuo de antigüedad, ¿se toma en consideración para el cálculo de la indemnización por despido? ¿A qué antigüedad? Perdona. Sí, este es un tema que antes he referido, es decir, fijo discontinuo y periodos de no actividad. Y entonces, el decreto lo que dice es que la antigüedad se tendrá en cuenta todo el periodo de contratación entero, no solo lo de prestación efectiva, pero como hay una excepción, se viene entendiendo, digo se viene entendiendo porque hay unas sentencias anteriores del Tribunal Supremo que lo hablaban así y parece que hay una opinión por ahora mayoritaria, aunque no es un tema del todo cerrado, que con esta regulación actual, en el fijo discontinuo, a los efectos del complemento de antigüedad se tiene en cuenta todo el periodo, pero a los efectos de la indemnización por despido solo debería tenerse en cuenta los periodos realmente trabajados. A mí me parece razonable esta interpretación. Veremos si se consolida. Parece que es la mayoritaria, ¿eh? Y esto es muy relevante porque los contratos fijos discontinuos van en aumento exponencial dada la ausencia de otros, ¿no? Muy bien. Espera que me están entrando tantas preguntas que me cuesta, me cuesta empezar y leerlas todas. Tengo aquí una. Sergio, respecto a subcontratación, entendemos que es derivación de actividad que forma parte de la actividad principal de la compañía, ¿verdad? Es decir, subcontratar limpieza o mantenimiento en una empresa que se dedica a transporte sanitario, por decir algún sector, no es subcontratación. Correcto, Antonia. Como he dicho, y quizá lo hemos dicho muy rápido por el tiempo que teníamos, el artículo 42 no cambia en cuanto a lo que se entiende por subcontratación, ¿vale? Se mantiene lo que están entendiendo hoy en día por subcontratación. Sí que es verdad, por ejemplo, que una empresa dedicada al sector sanitario y contrata pues, la seguridad de las instalaciones, pues eso es una contratación de un servicio, y no sería subcontratación de la propia actividad de esa empresa. Pero es verdad, y sabéis, casi todos, de que esto pues, puede ser discutido en determinadas actividades a desarrollar por la subcontrata o por la contrata, si es actividad principal o no de la empresa principal, ¿eh? En todo caso, en los ejemplos que se ponen en la pregunta, no sería subcontratación, pero siempre con el matiz de analizar bien cuál es esa actividad desarrollada por la contrata o subcontrata para entender que estamos ante un supuesto de subcontratación o no, es un supuesto del artículo 42 y nos tenemos que salir de este régimen. Muy bien, aquí viene una pregunta. ¿Consideráis que esta reforma resta flexibilidad al mercado laboral? Si es así, ¿cuál es vuestra opinión con respecto a cómo va a afectar el desempleo y a la contratación? Una pregunta. Sí, interesante. Yo creo que es una reforma bastante prudente, vamos a decir así,
que establece unos mecanismos de flexibilidad y sobre todo a través de esos contratos, más de los que pueda parecer a primera vista. Hay que apuntar aquí que aquí no ha habido ninguna derogación de la reforma del 2012. Esto que se ha hablado tanto en la prensa, no se ha derogado la reforma del 2012. Lo que se ha modificado es el régimen de contratación, pero siguen existiendo. Y es muy importante una mirada a esta reforma que diga qué es lo que no se ha cambiado, para contestar a la pregunta del que hacía esta intervención, ¿no? No se ha cambiado ni se ha modificado ni el artículo 41 de modificación sustancial, ni el artículo 82 de descuelgues de convenio, ni el despido. Es decir, mecanismos de flexibilidad. Yo creo que la reforma es bastante equilibrada. Creo que da mecanismos de flexibilidad. La duda que yo tengo es si conseguirá el objetivo número 1, que es reducirá la temporalidad. Pero la pregunta que decía señor, ¿la contratación cómo irá? Sí, la contratación funcionará. Pero la cuestión es, ¿se reducirá la temporalidad? Veremos. Esto es un tema. Hay una previsión en el propio decreto que dice que dentro de un año el gobierno lo analizará para ver qué ha pasado con este tema, ¿no? Veremos. Pero claro, yo creo que hay que lanzar el mensaje de que hay que mirarse muy bien esta reforma porque hay mecanismos de flexibilidad para la empresa. Tanto los que se mantienen como los que puede dar los contratos que recogen esta reforma. Muy bien. Sigo con la siguiente. Creo recordar que el 24 en 30 no incluía los contratos de interinidad. ¿Ocurre lo mismo con el nuevo de sustitución? Sí, yo creo que esto está regulado igualmente por la propia naturaleza de la sustitución, que lo que hace es sustituir a la persona que tiene una reserva de puesto. Por lo tanto, no le afecta esa limitación de 18 en 24. Aclarando, hay que aclarar que tanto esa sustitución, ojo, porque tiene que establecerse a quién sustituyo y lo que no se puede hacer es cambiar luego de puesto en la empresa, porque entonces empezamos a desdibujar el contrato. El tema formal es muy importante, pero no le afecta esa limitación de 18 en 24. Ahí, Carlos, aprovecho para hacer un matiz, que efectivamente el nuevo redactado del encadenamiento de contratos habla solo de los contratos por circunstancias de la producción. Entonces, enfatiza más esa conclusión que ya teníamos antes, que los contratos formativos y de interinidad pues, no contaban a los efectos de la concatenación o encadenamiento de contratos. Muy bien, seguimos con las preguntas. Duración de contratos realizados entre enero y marzo. Entendemos que la temporalidad nueva ya aplica, así que 6 meses máximo 1 año en eventuales si lo establece el convenio o 1 año en los formativos. ¿Es así? A ver, los formativos yo creo que ya son de aplicación, pero el contrato temporal, lo que nos dice la norma es que de enero a marzo seguirá siendo vigente la legislación anterior, por lo tanto puede ser contrato de obra, contrato por circunstancias de la producción, pero con un máximo de 6 meses. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante que luego haré la segunda parte, que es decir, vale, 6 meses, pero si yo en el convenio que venía utilizando me permitían hacerlo de 1 año, ¿lo podré hacer de 1 año ahora, un contrato eventual en febrero? Eso es lo que está preguntando este señor y tiene una pregunta muy interesante. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque el decreto te dice se aplicará la legislación anterior, podré hacer los modelos anteriores de contrato, pero te dice, pero con una duración máxima de 6 meses. Y no hace ninguna referencia más a la negociación colectiva. Con lo cual pienso que podría hacer contratos de los antiguos, pero con esa duración máxima. Muy bien. Creo que eso es una pregunta que todavía no se ha contestado, igual me equivoco. ¿Cuál es la temporalidad máxima en la empresa del personal ETT? Hasta ahora era de 12 meses. ¿La reforma cómo lo modifica? Perdón, es que no te he perdido un momento en la duración Estaba máxima perdido de el sonido. contratación en Te lo ETT. repito, ningún problema. ¿Cuál es la temporalidad máxima en la empresa del personal ETT? Hasta ahora era de 12 meses. ¿La reforma cómo lo modifica? Yo creo que la duración habrá que remitirse a las modalidades contractuales. Serán 6 meses, posiblemente ampliable a 12 por convenio,
Pero lo más importante, en cuanto a la duración de la temporalidad de la ETT, es lo que he comentado antes, por lo tanto estaríamos ahí, ¿eh? O sea, el marco legal aplicaría igual, 6 meses, 12, pero lo más importante es lo que he dicho de los fijos discontinuos en la ETT. Ojo con esto, porque eso de facto puede permitir un contrato largo, ¿eh? En una ETT, asignándolo a diversos clientes. Lo dejo ahí. Es una RDL, no sé, vosotros sí sabéis lo que quiere decir. Requiere aprobación del Parlamento para incorporar todo el contenido en la legislación laboral. La primera parte es que no te... Es Un Real Decreto Ley. Real Decreto. Bueno, aquí hay una cosa que no hemos mencionado, que es muy importante, que es que hay un pacto, pero que es curioso la situación actual, que hay un pacto tripartito, pero hay una discusión sobre la convalidación en el Congreso que no está tan claro el camino que va a seguir. Es una cosa sorprendente. Si vemos la prensa, dicen, no se han puesto de acuerdo gobiernos, sindicatos y patronal, pero en cambio los políticos están discutiendo y ya veremos cómo va a quedar esa tramitación parlamentaria. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque puede haber cambios respecto al texto del decreto y a la propia vigencia. Yo entiendo, espero que no. Creo que lo razonable sería que se convalide tal cual. Está en trámite parlamentario. Hay que seguir eso, ¿eh? Muy bien, nos queda tiempo para algunas preguntas más. Aquí hay otra. Independientemente de si la penalización a los contratos de corta duración sea por menos de 5 días o menos de 30, y teniendo en cuenta, se me ha ido, perdón. Y teniendo en cuenta que la penalización se dirige a la empresa, ¿se debe practicar esa penalización en casos de baja voluntaria? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el espíritu de la norma, ya que estaría penalizando a un sujeto por la decisión de otro? ¿Consideráis que esta reforma resta flexibilidad al mercado laboral? Perdón, no, eso ya era la siguiente. Se me mezclan las preguntas. Vale, entiendo que, bueno, está claro, lo hemos comentado antes, que hay una penalización para la contratación temporal. Hombre, entiendo que habría que establecer, aunque el texto no está tan claro, habría que establecer algún mecanismo de que, claro, eso no afecte cuando se produce como consecuencia de una baja voluntaria, porque eso no depende de la voluntad de la empresa. Por lo tanto, sería bastante asombroso que por la decisión de un tercero pues se me penalice. Por lo tanto, habría que corregir esa cierta anomalía, porque no está regulado específicamente. Muy bien. Había una de ERTES, María Antonia, creo. Sí, justo. Es que ERTES de top no vinculados al COVID. ¿Existe obligación de mantenimiento del empleo 6 meses tras finalizar el ERTE? Sí, siempre y cuando se haya aplicado la exoneración. Recordad que hemos dicho que es voluntaria, por tanto, si no me he aplicado exoneraciones, no me aplica esa obligación. muy bien. Yo creo que ya estoy mirando. Si se me ha saltado una, es que entraron tantos que... ¿Ves tú, Carlos, alguna más Sí, que sí, me había saltado? Sí, veo una que intento reformularla. ¿Cómo se hace una referencia si hay alguna afectación del despido para el despido en esta reforma laboral? Es una pregunta interesante, porque para el despido se me ocurren dos cuestiones a tener en cuenta. Una, la que he mencionado del convenio de la construcción, que es un tema solamente tener como reflexión, ¿no? Que ahí se introduce una nueva forma, no de despido, sino de extinción del contrato por causa inherente al trabajador. Y la segunda, que es importante que tener muy en cuenta, es que este decreto está insistiendo en que establece mecanismos de flexibilidad, como son los ERTES, como una medida para intentar evitar la extinción del contrato. Eso es el marco que ha habido en el COVID. Y incluso llega a decir el decreto que se debe priorizar la reducción de jornada versus la suspensión de contrato. Entonces yo solamente apunto que cuando se hagan despidos, habrá que tener en cuenta, ya veremos la interpretación judicial que va a tener esta cuestión,
pero no hay que olvidar esa referencia. No vaya a ser que se nos alegue de que, bueno, usted tiene que explicar mínimamente que no era posible hacer un ERTE de reducción o suspensión antes de ir al despido. No lo dice la norma, pero creo que está ahí subyacente y, por lo tanto, los despidos que se pueden realizar, creo que puede afectarles un poco este tema, o como mínimo requerirán explicar que no se puede solucionar el tema con una cuestión coyuntural como puede ser un ERTE. Es un tema, a priori no hay afectación expresa, pero puede haber una cierta afectación de la extinción del contrato. Muy bien. Una pregunta más. ¿Puede firmarse un contrato para obtención de práctica profesional justo después de haberse celebrado uno de formación en alternancia? Yo pienso que cumpliendo los requisitos que den lugar al segundo, sí. Siempre que se den los requisitos del segundo igualmente. Y con las limitaciones temporales y tal, pienso que sí. Muy bien. Veo Yo una diría, pregunta, Antonia, veo una sí, pregunta, si te parece, que sí, insiste un poco en qué ocurre en los convenios colectivos. Es decir, intento reformularla, porque es un poco amplio y a veces está. Viene a decir, porque además ha salido en otros temas anteriores. El convenio colectivo actual vigente en las empresas establece determinadas cuestiones de contratación, de duración. Antes ha salido el tema de los 6 meses a 12, etcétera, etcétera. La pregunta que se formula es, ¿qué ocurre con estos convenios colectivos a partir de ahora, en este espacio de tiempo? A ver, entiendo, por ejemplo, dicho de otra manera, en el mes de abril ya entró en vigor plenamente los contratos temporales como contrato. Hago un contrato de 6 meses. Si el convenio antiguo me hablaba de 12, aplica esos 12. Entiendo que los convenios colectivos vigentes, salvando ese espacio temporal del primer trimestre, no serán vigentes en aquello que contradiga o que contravenga lo dispuesto en esta reforma. Hay que tenerlo en cuenta, porque nos podemos encontrar con unos textos pactados en un periodo anterior y en un marco legal anterior, que a partir de abril pues no nos case eso, y por lo tanto se entiendan de no aplicación algunas disposiciones del convenio. Es recomendable establecer y pensar bien en cada empresa el convenio que le aplica y un cierto análisis en ese sentido. Eso es importante. Unido a esto, si te parece, unido a este tema, porque veo alguna otra que hace referencia al tema de los comités de empresa y representación legal de los trabajadores. ¿Qué papel o qué incidencia tiene la reforma laboral en la actuación de los comités o delegados de personal, representantes legales? A ver, hemos hecho una cuestión que quería yo referirme anteriormente, que aprovecho ahora. Hemos hecho una mirada un poco diferente también al decreto, por parte nuestra, identificando 3 temas de los que hemos preparado 3 documentos para los asistentes que lo puedan analizar, que son los siguientes. Si nosotros miramos el decreto, bajo una mirada que diga, bueno, ¿qué temas en el decreto se remiten a la posible negociación en convenio colectivo? ¿Cuáles son esos temas? Hemos hecho un listado. Hay una serie de temas que lo que dice el decreto es que por convenio colectivo pues, se podrán regular. Lo hemos listado, lo tendrán a disposición los asistentes en una presentación y creo que es muy importante que cada empresa con su convenio de aplicación vaya con atención de lo que se regule a partir de ahora en el convenio colectivo, porque se va a desarrollar cosas de la reforma. Primer tema. Segundo tema, también viendo esa visión diferente, lo que hemos analizado es decir, bueno, cuando uno lee la reforma laboral de este decreto, ¿qué cosas hay pendientes de desarrollo reglamentario por el gobierno? ¿Quedan cosas por desarrollar? Bastantes. Y algunas importantes. Hemos hecho igualmente un segundo documento que dice esto. Hemos cogido toda la reforma y hemos dicho, a ver, ¿qué temas quedan pendientes a desarrollar en los próximos meses? Están listados ahí. Igualmente importante dar un vistazo para ver que hay cosas que tienen relevancia. Tercer tema, tercer bloque, hemos hecho ese ejercicio también de análisis de decir, bueno, ¿qué papel tiene el comité de empresa en toda esta reforma o qué intervención tiene? Y lo que hemos hecho es un tercer documento, que lo que recuerda un poco es en todo lo que ha cambiado, qué obligación, fundamentalmente, qué participación tiene el comité de empresa y qué obligaciones tiene la empresa de información a los representantes de los trabajadores.
y hay algunas nuevas e importantes, sobre todo, por ejemplo, en el contrato este de 90 días, que tengo preguntas por aquí también, si nos diera tiempo, pues hay que informar de las previsiones del contrato, etc. Entonces, remito que esos 3 documentos los tendréis con toda la presentación y creo que es una mirada diferente a la reforma que nos hace pensar en cuestiones interesantes. Fenomenal. Gracias, Carlos, por ese apunte. Si quieres, justo terminamos con esa pregunta que comentaste, la pregunta referente a los 90 días del contrato temporal previsible, cómo se deben realizar si no es de forma seguida. Correcto. A ver, ese contrato, primero aprovecho ya para ir acabando el tema de temporada. Como estamos viendo de las propias preguntas, y esto pasa en todos los foros que estamos analizando y debatiendo en estos días, es evidente que uno de los temas fundamentales es la contratación aquí, ¿no? Es evidente que la contratación temporal lo que se quiere es eliminar, ¿no? Entonces, antes de hablar de lo de los 90 días, que es una subespecie, yo creo que una reflexión casi final a tener en cuenta es que hay que hacer un cambio de modelo en muchas empresas. Esta reforma requiere y urge a que haya una reflexión en muchas empresas para que cambien el modelo que tenían. Porque aquí ha habido un modelo en muchas empresas de utilización de contratos temporales de manera importante para 2 finalidades. Muchas empresas han utilizado contratos temporales como una especie de periodo de prueba más amplio, ¿no? Entonces hay empresas que ya por sistema utilizaban un contrato temporal, pasaba un tiempo y luego lo hacían fijo. Bueno, pues esto hay que repensárselo bastante con las sanciones y con el nuevo marco. Segundo, muchas empresas han contratado un porcentaje de contratos temporales importante siempre para tener como una especie de colchón, que era útil, la verdad, para cuando había que hacer un ajuste, en lugar de hacer despidos, lo que había era finalizaciones de contratos temporales. Pues bien, esos esquemas creo que hay que dar una pensada. De hecho, yo recomendaría hacer debates, y estamos en ello en algunas empresas, debates en foros más reducidos en los que participe el negocio, el área de recursos humanos y legal. Es decir, qué necesidades hay en la empresa, pero aquí hay que repensar el modelo de contrato. No podemos seguir con contratos temporales en el modelo anterior. El de los 90 días es un contrato que habrá que ver cómo se come este contrato. Yo creo que es un contrato que se puede hacer cada año, pienso que es un contrato que se puede hacer cada año, que no puede ser seguido, con lo cual podría hacer en el año 60 días y 30 con un trabajador, y es un contrato que está teniendo una filosofía un poco algo así como que yo de cara al año que viene, con esas necesidades más o menos temporales y concretas, marque en el calendario y decir, pues mire, este periodo y este periodo, que puede ser pues, la feria, o puede ser las rebajas, o puede ser no sé qué, en este espacio de tiempo, 30 y 30 y 30, yo voy a tener contrataciones de estas temporales de 90 días. Yo creo que se puede hacer año tras año. Es un tema de verlo, ver cómo se desarrolla ese contrato. Y que incluso pienso que el mismo trabajador podría estar este año y el año que viene. Porque estamos hablando que son pues, las campañas de rebajas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo típico de los grandes almacenes, que se sabe que en enero ciertamente requiere un aumento. Con lo cual creo que se podría fraccionar un poco esta cuestión. Yo creo que matizar o ampliar un poco la pregunta, a lo mejor también se podría referir si le hago un contrato cada vez en cada periodo, de esos 30 días y 30 días, o le hago un solo contrato y dentro de ese contrato preveo los periodos en los que se van a prestar servicios. Y, bueno, yo creo que los dos a priori serían compatibles si se explica muy bien ya de antemano, porque te lo supedita el carácter de previsible, en qué periodos va a estar prestando servicios la persona. Ahí, bueno, con nóminas también, el departamento de nóminas estábamos mirando si un trabajador está en 3 periodos diferentes durante un año prestando servicios con este contrato, cómo se le da de baja y alta en la seguridad social. Probablemente, pues creo que han empezado a sacar códigos en el boletín red específicos y bueno, pues habrá que acabar de analizar el tema. Perdona, solo María Antonia, una cosa, un inciso muy rápido, porque hay mucha gente que como los conozco y sé que están escuchando bastantes personas conocidas, sé que hay un tema que preocupa mucho, que es este recargo de cotización para contratos cortos, ¿desde cuándo entra en vigor? O sea, aquí se penaliza y la seguridad social va a ser más cara para las empresas que hagan contratos de duración determinada menor de 30 días. Ojo, porque entra en vigor el 1 de enero. Ya está en vigor esto.
Y supongo que lo sabe toda la gente que está un poco en el área, pero recuerdo, hay que mirarse con detenimiento lo que ha dicho Carlos. Hay un primer boletín REC, que es un boletín informativo de la Seguridad Social que ya ha salido, el 1.22, que explica con bastante detalle cuestiones como esta, que ya es de aplicación estos recargos. Lo digo porque en este mes de enero puede tener afectación ya para las empresas este mayor coste en seguridad social, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, Sergio y Carlos, por toda esa información, todos estos apuntes importantes para tener en cuenta en temas laborales. Pues nada, ya estamos cerrando entonces por hoy ese webinario. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar. Esperamos que este webinario haya sido de interés y utilidad para vosotros. Nos encantaría recibir vuestro feedback, por eso os vamos a enviar un breve cuestionario y os agradecemos vuestra opinión. Y como he dicho, estará en la página web pronto ese webinario también para volver a ver cualquier cuestión que se os haya escapado durante las presentaciones. Y ya os quiero presentar brevemente los próximos eventos que tenemos preparados para nuestros socios. El 2 de febrero, un curso Cómo implementar un modelo de trabajo flexible en mi organización. 14 de febrero, un masterclass en Big Data Plus. El 15 de febrero, nuestra primera jornada hispano-alemana de hidrógeno verde. En marzo vamos a tener un curso sobre experiencia de cliente, cómo diseñar mis servicios y productos basados en un Customer Journey Map. Y por último, otro seminario, otro curso sobre controlling y finanzas para no financieros. Esperamos que en algunos de estos os volvamos a ver. Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo, por vuestro interés y hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.